Buenas, mi nombre es Huecale José. En esta ocasión vamos a hablar de los trastornos de la coagulación. Los trastornos de la coagulación lo podemos definir como un grupo heterogéneo de enfermedades hemorrágicas que afectan a los diferentes mecanismos de la coagulación. Se dividen en coagulopatías congénitas y adquiridas. Las congénitas, por lo general, afectan a un solo factor de la coagulación y según sea la magnitud de la afectación, pueden aparecer en diferentes etapas de la vida. Y en ocasiones solo se detectan por un análisis de laboratorio. En cambio, las adquiridas afectan a varios factores de la coagulación simultáneamente y pueden alterar también la fase celular de la hemostasis. Dentro de las coagulopatías congénitas encontramos a estos grupos: la hemofilia A, la B, la enfermedad de von Willebrand, la deficiencia hereditaria de los factores de la coagulación, dentro de esta la deficiencia de los factores dependientes de vitamina K, como son los factores 2, 7 y 10. También deficiencia de los factores de la coagulación 5, la deficiencia combinada de factores de coagulación 5 y 8, la deficiencia del factor de coagulación 9, la deficiencia del factor de coagulación 3 y los trastornos hereditarios del fibrinógeno. Comencemos con el primer grupo. Las hemofilias A y B las podemos definir de la siguiente manera. A la deficiencia del factor 8 se la denomina hemofilia A y, por lo tanto, a la del factor 9 se la conoce como hemofilia B. Hay similitudes entre ambos tipos de hemofilia, aunque clínicamente son indistinguibles. Lo que podemos decir es que al ser defectos primarios que involucran a la hemostasia secundaria, clínicamente se van a manifestar por hemorragias que son profundas, como una hemartrosis, hematomas musculares, hematuria, hemorragias gastrointestinales, hemorragias del sistema nervioso central, posoperatorias o hemorragias a nivel bucal. De las dos, los cuadros más graves se dan en la hemofilia tipo A. Es una enfermedad genética ligada de manera recesiva al cromosoma X, donde como concepto general las mujeres son portadoras y los hombres manifiestan la enfermedad. Los resultados del laboratorio son característicos en esta enfermedad, donde vamos a encontrar recuento de plaquetas y morfología normal, un tiempo de sangrado normal, un tiempo de coagulación normal o levemente prolongado, un tiempo de tromboplastina parcial activado prolongado, un tiempo de tromboplastina parcial diferencial normal, un tiempo de protrombina normal. Las pruebas específicas que son diagnósticas para este tipo de enfermedad, que son las pruebas para el factor 8 y para el factor 9. Dentro del tratamiento se utilizan concentrados purificados del factor 8 y el factor 9, la demopresina, que esta es un análogo sintético de la hormona antidiurética y cuya acción consiste en liberar el factor 8 y el factor de von Willebrand de los sitios donde se almacenan y de esa manera permiten su paso a la circulación sanguínea. Los antifibrinolíticos, que son el ácido aminocaproico y el ácido tranexámico, que ellos lo que realizan es inhiben la activación del plasminógeno y la actividad de la plasmina, por lo tanto previenen la lisis del coágulo. Y hemostáticos locales. El siguiente grupo es la enfermedad de von Willebrand, que se transmite en forma autosómica dominante. Es el desorden hemorrágico heredado más común, causado por la disminución de la cantidad del factor de von Willebrand o por la presencia de un factor de von Willebrand cualitativamente anormal en la circulación.
Existen 3 tipos, de los cuales existe el tipo 1, donde hay una disminución leve o moderada del factor von Willebrand normal y constituye el 65 al 80% de los casos. El tipo 2, el factor de von Willebrand funcionalmente anormal y se presenta en el 20 al 35% de los casos. Y el tipo 3, con ausencia completa del factor de von Willebrand y afecta alrededor de 1 millón de habitantes. Para el diagnóstico correcto, deberíamos tener historia personal de sangrado desde la infancia, disminución de la actividad del factor de von Willebrand en el plasma y una historia familiar de sangrado. Ante la sospecha clínica de esta enfermedad, debemos solicitar, en primer lugar, pruebas básicas, que son recuento de plaquetas, tiempo de sangrado, tiempo de tromboplastina, tiempo de tromboplastina parcial activada y tiempo de trombina. Y pruebas específicas que se dividen en de primer nivel y segundo nivel. Dentro de ellas, las de primer nivel son el factor 8 para pacientes con enfermedad de von Willebrand tipo 2A, B o 2M. El factor 8 es normal. El antígeno plásmico, es decir, para el factor de von Willebrand, el cofactor ristocetina se llama, que es un método para medir la actividad del factor de von Willebrand, pero tiene poca sensibilidad. Y la agregación con ristocetina, que la ristocetina es un antibiótico que se usa para evaluar, en este caso, el factor de von Willebrand plasmático. Y las pruebas de segundo nivel, que tenemos el estudio de multímeros, la unión al colágeno, el propéptido, la respuesta a la desmopresina, el estudios genéticos y el antifactor von Willebrand. Dentro del tratamiento se utiliza la desmopresina, que tiene un efecto de 6 a 8 horas, se administra vía intravenosa o intranasal. La terapia sustitutiva, con concentrado del factor 8, que contiene el factor de von Willebrand con virus inactivado, pero sus efectos secundarios son eventos trombóticos, producción de anticuerpos contra el factor de von Willebrand y la transmisión de virus y prona. Los antifibrinolytíticos, como el ácido aminocrapoico y el ácido tranexámico, y los anticonceptivos con estrógeno y progestágenos o progestágenos intrauterinos, y los concentrados de plaqueta. Ahora pasamos al siguiente grupo ya de las coagulopatías adquiridas, donde acá se afectan varios factores de la coagulación y algunos también de la hemostasia primaria. Son secundarias a otras enfermedades, las cuales pueden manifestarse o bien ser la hemorragia la primera manifestación de esta enfermedad. Para comenzar, dentro de las coagulopatías adquiridas tenemos las coagulación intravascular diseminada, que se define como una alteración secundaria a un proceso subyacente caracterizada por una activación anormal del mecanismo de la coagulación, generando trombina a nivel de la microcirculación, consumo de plaquetas, factores de la coagulación y activación del mecanismo de fibrinólisis que llevan al paciente a un estado crítico. Bien, donde van a consistir trombosis microvascular y hemorragia clínica. Dentro de las causas se están identificadas las infecciones,
generalmente por gram negativos como E. coli, Salmonella, Klebsiella, Proteus, accidentes obstétricos, placenta previa, feto muerto retenido, desprendimiento prematuro de placenta, embolia de líquido amniótico, el cáncer, cualquier tipo, pero lo más comunes asociados a estas son los gastrointestinales, las leucemias y algunos tumores del sistema nervioso central, anomalías vasculares y otros desequilibrios, por ejemplo, el estado ácido-base, el gran quemado, hemólisis grave, reacciones alérgicas tóxicas. Como para entender la coagulación intravascular, existen 3 mecanismos de los cuales se habla, y que uno de ellos es la activación de la vía intrínseca, donde el sistema activador de la vía intrínseca son sustancias cargadas negativamente, como las bacterias, especialmente las gram negativas, los virus, los equilibrios ácido-base y el shock. Una activación de la vía extrínseca a través de la entrada de sustancias tromboplásticas, el factor tisular o la tromboplastina tisular a la circulación, de manera que activan a la vía extrínseca. También acá, dentro de la activación de la vía extrínseca, se incluyen los accidentes obstétricos, el cáncer, las leucemias, las quemaduras y la hemólisis. Y la activación de la protrombina o el factor 2, por ejemplo con venenos de serpiente, picadura de insectos, hemólisis grave o cualquier situación donde haya un incremento marcado de la concentración de fosfolípidos en la sangre, que son capaces de activar a la protrombina y convertirla en trombina. Dentro de la clínica se manifiesta por hemorragia, con petequias, equimosis, hematomas superficiales, con tendencia a las hemorragias en sitios de venopunción o al aplicar torniquetes. Se puede acompañar de signos y síntomas de la enfermedad desencadenante como acidosis metabólica, insuficiencia renal, alteraciones neurológicas, dificultad respiratoria con insuficiencia. Para el diagnóstico tenemos que dar la sospecha clínica de una hemorragia anormal en 2 o más sitios de manera simultánea, con signos de disfunción multiorgánica y estado de shock, y parámetros de laboratorio que se dividen en criterios mayores y menores. Dentro de los criterios mayores tenemos que el TP y el TTPA estén alargados, con trombocitopenia e hipofibrinogenemia, con criterios menores, con un TT alargado, aumento de los productos de degradación de fibrinógeno, con incremento del dímero D también. Para el tratamiento de la coagulación intravascular diseminada, lo fundamental es detener la trombosis intravascular. Se puede hacer con heparina y grandes cantidades de plasma fresco, con reposición de los factores de la coagulación y con inhibir la fibrinólisis a través de sustancias antifibrinolíticas. Pasamos al siguiente grupo, que son las hemofilia adquirida, la hemofilia A adquirida, donde esta tiene una incidencia de 0,2 a 1 por millón de personas al año, con una media de 50 y que afecta a ambos sexos por igual. En esta hay una alteración o un déficit en el factor 10 en individuos que previamente estaban sanos. Se debe a la producción de autoanticuerpos contra el factor 8 a través de inmunoglobulinas, que pueden ser la IgG4, una IgA o una IgM. Dentro de las causas se encuentran las enfermedades autoinmunes como el lupus, la enfermedad inflamatoria intestinal
el embarazo y ciertos fármacos. Dentro de la clínica, sangrado espontáneo sin historia previa y diátesis hemorrágica. Los sitios más frecuentes son los tejidos blandos y las membranas mucosas. Poco frecuente es la hemartrosis en grados musculares y el sistema nervioso central, hemorragia en el sistema nervioso central, que las diferencia de las hemofilias A congénitas. Para el diagnóstico nos sirve que el laboratorio tenga un TTPA prolongado y un TP normal. Para el tratamiento se utilizan concentrado de factor 8 y agente bypass, que conducen el mecanismo de la coagulación de la vía extrínseca. El siguiente grupo es el déficit de la vitamina K, factor importante para la coagulación, ya que hay factores que son dependientes de ella, como el 2, el 7, el 9 y el 10. Dentro de las causas para un déficit de vitamina K se pueden dividir en provocadas por un anticoagulante. Estos, como son el acenocumarol y la warfarina, lo que hacen al ser derivados cumarínicos que se asemejan a la vitamina K y compiten con ella en su absorción, entonces hacen que no se puedan convertir las moléculas de la coagulación en su forma activa. Y los antibióticos, como las cefalosporinas, que reducen la gamma carboxilación hepática de los factores de la coagulación. Hepatopatías, donde obviamente no se sintetizan factores de la coagulación por alteración a nivel del hepatocito. Falta del aporte por deficiencia nutricional asociados a cuadros psiquiátricos, en adultos mayores, en trastornos de la alimentación o en el alcoholismo y en la enfermedad hemorrágica neonatal. Para el diagnóstico nos sirve el alargamiento del TTPA y del TP, además de los estudios para los factores 2, 7, 9 y 10 que son diagnósticos. La morfología del recuento plaquetario es normal, al igual que el tiempo de hemorragia y el tiempo de sangría también. El tratamiento se dan plasma fresco si hay una hemorragia profusa o bien una hemorragia pequeña con afectación de órganos vitales, y si no, vitamina K intravenosa si la hemorragia es leve o no afecta órganos vitales, o si hay una sobredosificación de los anticoagulantes orales y necesitamos revertir su efecto. Otro grupo, hepatopatías crónicas. El hígado es responsable de la síntesis de la mayoría de los factores de la coagulación, excepto el 3, el 4, el 8 y el 13, por lo que una disfunción o fracaso hepático dará lugar a una coagulopatía de origen multifactorial. Dentro de las causas tenemos el déficit de los factores K dependientes, como dijimos el 2, el 7, el 9 y el 10, difibrogenemia en insuficiencia hepática, trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada, hiperfibrinosis primaria, disfunción plaquetaria. Dentro de la clínica se van a presentar con púrpura, epistaxis, sangrado gingival, sangrado post-trauma o procedimientos quirúrgicos. Para el diagnóstico nos sirve un laboratorio donde nos marque el descenso del TP y el TPA, la hipofibrogenemia, la disminución de la concentración plasmática de proteína C, la proteína S o la antitrombina 3, la trombocitopenia y la alteración en las pruebas de la función plaquetaria y un déficit o un descenso en la concentración de alfa-2 antiplasmina y un aumento del dímero D. Dentro del tratamiento vamos a utilizar plasma fresco, congelado, concentrados del complejo de protrombina, la vitamina K
podemos utilizar transfusión de plaquetas o agentes antifibrinolyíticos. Como conclusión de esta clase, sabemos que los trastornos de la coagulación son un grupo de enfermedades hemorrágicas que afectan a diferentes mecanismos de la coagulación. Estas pueden ser hereditarias o adquiridas, que dentro de las congénitas, la enfermedad de von Willebrand es la más frecuente, seguida por la hemofilia A y la B, por eso la destacamos en la clase. Mientras que las coagulopatías adquiridas, dentro de las coagulopatías adquiridas tenemos la coagulación intravascular. Las manifestaciones clínicas de sangrado en diferentes lugares, sin embargo, algunas pueden ser asintomáticas y el diagnóstico se establece basado en los datos de laboratorio, en la sintomatología, en la historia personal y familiar. Y dentro de los tratamientos tenemos tratamientos muy diversos. Muchas gracias por su atención.